El nuevo plan hidrológico de Lanzarote no permite o descarta la posibilidad de que se desarrolle el autoconsumo en la isla de Lanzarote, y esto puede tener incidencia sobre más de medio centenar de desaladoras adscritas a muchos complejos hoteleros y turísticos de la isla de Lanzarote. Por eso hoy, en este debate especial sobre el agua, que vuelve a centrar parte del debate y de la polémica política, queremos plantearnos algunas preguntas. ¿Es inviable el modelo actual? ¿No puede convivir una desaladora pública con una desaladora privada? Y también hay capacidad de negociación. Son algunas de las cuestiones que vamos a resolver en los próximos minutos. Nos van a ayudar en ello Susana Pérez, que es la responsable de Asolán en la isla de Lanzarote. También está con nosotros el senador por la isla de Lanzarote y en representación del Partido Popular, Joel Delgado. Estará con nosotros el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, y el número 2 también de la primera corporación insular en representación del Partido Socialista, José Juan Cruz. Antes de proceder al análisis de este asunto, vamos a contextualizarlo. La gestión del agua en Lanzarote siempre ha sido un tema controvertido. Allá por los años 70 nace el llamado Consorcio del Agua de Lanzarote, formado por el Cabildo y los 7 ayuntamientos de la isla. Esta empresa nació como la mejor fórmula para gestionar el abastecimiento del agua en la isla, ante la imposibilidad en aquellos años de que los municipios sacaran adelante la producción y venta del agua. Pero las malas decisiones llevaron en la primera década del 2010 a la empresa pública a la ruina. El Cabildo de Lanzarote, máximo accionista, tomó la decisión en la época de Pedro Sanginés de sacar la producción y venta del agua de Lanzarote a concurso público, ganando la empresa de la Comunidad de Madrid, Canal Isabel II. Bajo el nombre de Canal Gestión Lanzarote comenzó a hacer las mismas labores de la antigua Inalsa, quien tras pagar la deuda del consorcio de unos 50 millones de euros y hacer inversiones de parecido montante, sobre todo en la mejora de redes y tanques, ha gestionado en los últimos años el agua pública en la isla y en los 7 municipios, con bastante aceptación de la ciudadanía. Ante la inminente aprobación inicial del Plan Hidrológico de Lanzarote, donde se recoge todavía más claramente que el antiguo, que la producción y venta del agua tiene que estar en manos públicas, salvo excepciones muy puntuales, ha resurgido de nuevo el debate. Sectores empresariales de la isla, sobre todo el turístico, consideran que se debe permitir la producción del agua a los privados, al menos para el autoconsumo. Desde este sector se cree que debe haber más libertad en la producción del agua potable y que puede convivir perfectamente con el agua pública. Así que nos preguntamos, ¿es posible esa convivencia? ¿Es deseable? ¿Ha funcionado bien hasta ahora la gestión del agua pública? ¿Se debe permitir a los hoteles la producción del agua para autoconsumo? ¿Es barata o muy cara el agua pública en la isla? Estas y otras cuestiones se plantearán a lo largo de los próximos 60 minutos. En todos los debates especiales que organiza Lanzarote Televisión tenemos las mismas reglas del juego, así que se las recuerdo a todos los que están hoy con nosotros y también a ustedes. 2 minutos de intervención, 1 minuto de réplica. Comenzamos con José Juan Cruz, que es vicepresidente de la primera corporación insular. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Primera pregunta, desaladoras privadas públicas, ¿puede haber un modelo de convivencia? El agua es un servicio público y por lo tanto es competencia municipal. En la isla de Lanzarote se constituyó en su día el consorcio y los 7 ayuntamientos y el Cabildo han transferido todas sus competencias a ese consorcio que ha venido funcionando con normalidad a lo largo de los años. Para ello, para la autorización de plantas desaladoras se requiere autorización y esa autorización el competente es el Consejo Insular de Aguas de la isla de Lanzarote. Por lo tanto, es obligación del consorcio, del Cabildo y de los ayuntamientos garantizar el consumo urbano y turístico. ¿Por qué? Porque el agua es patrimonio a proteger y a defender. En eso hemos coincidido y lo hemos tenido claro siempre en la isla de Lanzarote. Para ello, y por ello estoy diciendo, de potabilizadoras públicas, y si hablamos de potabilizadoras privadas, hay que autorizarlas para autoconsumo cuando el Consorcio Insular de Aguas no sea capaz de tener la posibilidad de suministrar a esos clientes o cuando la red no llegue al sitio donde se nos solicita ese enganche. Por lo tanto,
se podrán conceder con un plazo determinado por el Consejo Insular de Aguas. Pero miren, el Cabildo Insular de Lanzarote, a través del consorcio, está en disposición en estos momentos de materializar y ejecutar las inversiones necesarias, como lo ha venido haciendo en los últimos años y lo que está programado en los próximos, para garantizar el agua pública a todos los rincones de la isla de Lanzarote y también el agua industrial y el agua turística. Para ello tendremos que seguir haciendo un esfuerzo con los dineros de que se disponen los presupuestos para ir mejorando calidad, para ir mejorando averías o para mantener los precios. Pero esa debe de ser la estrategia a seguir de cara al futuro. Vamos ahora con Joel Delgado. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Susana. Bueno, dice en este caso José Juan que se ciñe casi al plan insular y a ese primer plan hidrológico del 2001, ¿no? Que se estableció el monopolio público de la desalación del agua con la condición de que se pudiese hablar de autoconsumo siempre y cuando la red pública no llegara a ese lugar. En los últimos 15 años han proliferado diferentes desaladoras. ¿Qué hacemos con ellas? Porque el modelo actual, ¿cómo lo encajamos en la nueva previsión? Pues muy fácil, Usua, cumpliendo la ley. Cuando se cumpla la ley, donde realmente se reconoce ese derecho a conjugar los dos modelos, el público y de la iniciativa privada, por tanto yo creo que estaremos actuando de manera correcta. Y lo que no tiene ningún sentido es que se contravengan leyes con carácter de rango superior, como en este caso la ley de aguas del propio Gobierno de Canarias del 12/1990 del 26 de julio. No tiene ningún sentido y por tanto yo apelo a que se cumplan los mandatos legislativos, puesto que todos los políticos y todas las personas que tenemos responsabilidades públicas estamos sometidos a ellos, además con más pie, si cabe, que el resto de los ciudadanos. Y sobre el debate de desaladoras públicas o privadas y la gestión del propio ciclo integral del agua, yo sí tengo que decir una cosa. Yo creo que al ciudadano al final lo que le interesa es la calidad del servicio que se preste y la fiscalización de ese servicio. Ya no tiene mucho sentido hablar de servicio público del agua como tal, porque desde luego desde hace unos años es Canal Gestión, una empresa privada, quien abastece de agua a la isla de Lanzarote. Y por tanto yo creo que ese debate de carácter público o privado, pues bueno, creo que queda zanjado, ¿no? En ese sentido, yo lo que sí digo es que el ciudadano al final tiene que tener un agua de calidad y un agua que sepa que ya no tiene pérdidas, un agua que sepa que ya no es ni mucho menos lo que ha sucedido con Inalsa y sobre todo ese mensaje de tranquilidad, pero también de ser atractivos para los inversores. Y cuando hablo de inversores me estoy refiriendo fundamentalmente al ámbito turístico del que vive, por cierto, esta isla. Por tanto, hay que atender en esas dos demandas y que se recoja en ese futuro plan hidrológico esas dos cuestiones que se pueden conjugar porque la ley, al menos en dos apartados del artículo 4, nos ampara. En este caso, Pedro Sanginés, buenas tardes, bienvenido, presidente del Cabildo. El consorcio señala que es inviable, por un lado, no actuar y permitir el incumplimiento sistemático de la normativa vigente, además de un riesgo sanitario. Así de claro lo han dicho ustedes, pero han pasado unos meses desde que se recogía en los medios de comunicación esta aseveración. ¿Algo ha cambiado o seguimos diciendo no al autoconsumo? Buenas tardes, contertulios, televidentes y señora moderadora. Permítame que le afee la introducción del debate, que no ha sido correcto. No es el nuevo plan hidrológico el que no permita la desalación y el autoconsumo. Lo novedoso habría sido que el nuevo plan sí permitiese lo que está prohibido desde hace casi 30 años en esta isla por el plan insular del año 91, por el plan hidrológico del año 2001 y las actuales normas sustantivas. Siempre han dicho lo mismo allí donde no llega el agua. Que solo donde no llega la red pública, se permitiese este tipo de desaladoras. Porque alguien decidió hace muchos años, yo creo que con mucho acierto, que esta era una fórmula de redistribución de la riqueza. Eso ha sido siempre así y hay que dejarlo muy claro. Ni a Solán, ni el Partido Popular, ni nadie recurrió, ni aquel plan del 91, ni aquel plan hidrológico, ni la Ley Canaria de Aguas, que en absoluto se ha saltado, como ha dicho el representante del Partido Popular. Yo creo que habla de oídas, después entraremos en materia de legalidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Mire, tampoco recurrieron en el concurso a Canal Gestión, que dimensiona todas las inversiones en la isla precisamente para esto, para abastecer toda la isla. Tampoco lo recurrió ni el PP ni el Partido Popular. Lo nuevo porque pareciera que se levantaron un día por la mañana y se dieron cuenta de que esto siempre ha sido así y también es así en el nuevo plan. Lo único nuevo es que ahora lo gestiona una sociedad anónima en lugar del consorcio y yo creo que de una manera cobarde, si me permiten la expresión, han entendido que la Administración está, por estas circunstancias, en una situación de debilidad y que, por lo tanto, sí es atacable ahora lo que siempre ha sido así. Se trata de defender
los supuestos derechos de 48, son exactamente las desaladoras que están en una situación de privilegio, si se me permite, en relación con los otros 250 establecimientos, porque hay que recordar que además la inmensa mayoría de esas 48 son completamente ilegales. Vamos a pasar en este caso a Susana Pérez en la palabra y el turno, si quiere, de intervención. Susana, buenas tardes. Muy buenas tardes. Situación de privilegio, acaba de decir en este caso el presidente. Así se sienten los afectados por esta posible nueva norma, aunque efectivamente no es una nueva norma en el sentido más estricto, sino una revisión, ¿no?, de la norma del Plan Hidrológico del 2011. Voy a intentar ver si en esos 2 minutos puedo contestar a varios temas que han salido sobre la mesa, entre ellos empezando por contestar, ¿no?, a la pregunta del debate, o a la principal, posible convivencia públicas y privadas, sin lugar a dudas. Yo lo he apuntado y lo venimos apuntando y presentando en nuestros escritos de alegaciones de forma constante. Claro que se permita, independientemente o a pesar de ser un servicio público en todo el territorio nacional, efectivamente. Es un servicio municipal, en este caso la isla de Lanzarote consorciado, pero es un servicio municipal en cualquier territorio de España. Por tanto, en concreto en las Islas Canarias y bajo el marco y el paraguas de la Ley de Aguas de Canarias, se permite. Y para ser muy estricto en la literatura de algunos de los preceptos, recoge la ley autonómica en el artículo 4, en el punto 4, la planificación integral básicamente insular que compatibilice la gestión pública y privada del agua. Otro precepto, la compatibilidad del control público y la iniciativa privada respecto a los aprovechamientos hidráulicos. Estoy leyendo literalmente algunos artículos. En cuanto al reglamento, pero también se recoge en la Ley de Aguas de Canarias, la autorización o concesión de una planta desaladora no supondrá, de hecho, de derecho, una posición de monopolio, que es lo que pretende este cabildo, este consorcio insular, en la producción del agua. Por tanto, el plan hidrológico, como bien apuntaba Joel, es un reglamento, una norma inferior a la Ley de Aguas de Canarias, incluso en situación similar, ¿no?, al reglamento de dominio público hidráulico, al ser sectorial, tiene prevalencia. Por tanto, el plan hidrológico, si no lo contemplaba en su momento, precisamente, es el momento de adaptarse a la normativa. El reglamento de dominio público fue posterior, la Ley de Aguas de Canarias, aprobada en el 90, prácticamente un año antes del plan insular, ¿no?, que prácticamente pues estaba por aprobarse. Por tanto, es el momento, sin lugar a dudas. Las leyes están para eso y las revisiones y las modificaciones lo permiten, ¿no? Por tanto, es el momento de adaptarse. Y privilegios, en absoluto. Los establecimientos que han invertido en una planta desaladora es porque obviamente no tenían capacidad, la red pública no tenía capacidad de abastecimiento. Abro en este caso turno de 1 minuto para intervenciones, pero también incluyo un dato, y es que se apunta por parte de los que dicen no al autoconsumo que esto podría provocar un desequilibrio de las tarifas de abastecimiento del agua, además de consecuencias medioambientales al no poder tener controlados tantos puntos de salmuera en los ecosistemas marinos. Ahí dejo también un poco la observación. José Juan, 1 minuto de réplica. Bien, me vuelvo a ratificar. No voy a entrar en la normativa, que ustedes hacen alusión a ella. Normativa de la Unión Europea, Estado autonómica e insular, y está perfectamente definido que en la isla de Lanzarote se puede gestionar el agua pública. Un agua pública que se ha venido gestionando en los últimos años y que estamos en disposición de hacerlo y mejorando la calidad del agua. Para ello no es nada cierto que Canal Gestión sea una empresa privada y que por lo tanto el agua en Lanzarote está en manos privadas. El agua en Lanzarote sigue siendo pública con independencia de que Canal Gestión tenga una concesión administrativa que hoy se llame Juan y mañana Pedro, pero es indiferente. El precio es público, el precio lo establece el consorcio y es el consorcio quien debe de marcar las pautas, y que los establecimientos han invertido para poner plantas privadas. Miren, la gran mayoría de ellos han invertido sin autorización de ningún tipo, en la ilegalidad más absoluta. Por lo tanto, esos tipos de expedientes, coincido con el senador, que lo que hay que aplicar es la norma, clausurarlos y darlos por finalizados. Esa es la realidad. No nos podemos engañar ni nos debemos engañar a la ciudadanía. Y también digo que no todos están en igualdad de condiciones. Hay alguien que en su día la administración, hace 10, 15 o 20 años, no le fue posible suministrarle agua y les
concedió una autorización, pero las autorizaciones son temporales, tienen fecha de caducidad. La norma aplicada, la interpretación de la norma aplicada por parte del grupo de gobierno actual del Cabildo de Lanzarote dice que autoconsumo inviable. Hombre, en el turno de réplica, como es natural, suele utilizarse para rebatir los argumentos que la parte contraria esgrime. Pero mire, me sorprende que para defender un modelo, lo primero que haga tanto el presidente del Cabildo como su vicepresidente sea entrar de lleno a criticar lo que los demás no han dejado de hacer o no han hecho por distintas circunstancias. Sorprende muy mucho que para vender su modelo tengan que recurrir a ese tipo de cuestiones, porque si el modelo que aplican ellos o que proponen ellos fuera bueno, probablemente el señor Pasanginés y el señor Cruz Saavedra estarían defendiendo las bondades de ese modelo que no se recoge o que no se acoge a la normativa. Y es que estos señores, como yo y como usted y como las personas que nos están viendo, están sometidos bajo el imperio de la ley. Y hay que conjugar dos cuestiones básicas. La iniciativa privada, que es la que nos permite tener competitividad, empleo, actividad y sobre todo ofrecer al sector que más da de comer a la isla de Lanzarote, como es el turismo, oportunidades y buenas intenciones. No se puede quedar en el debate de vamos a hablar de agua, de servicio público, de agua pública, porque mire, no. Es decir, estos dos partidos que representan estos dos señores, dicho con todo el cariño del mundo, son los que llevaron a la ruina Inalsa. Y podemos hablar y enumerar las personas responsables que han estado y la militancia de estas personas. Por tanto, yo lo que apelo es que haya un debate sobre el modelo y no sobre el pasado, porque sinceramente sobre el pasado algunos podemos decir muchísimas cosas más de las que dicen ustedes. Nos ceñimos al modelo. Pedro Sanginés, dicen en esta bancada que en los tribunales se puede tumbar el no al autoconsumo. ¿Les preocupa? ¿Hay margen de negociación? No, mire, no pretende este Cabildo, como se ha dicho, esto ha sido así siempre, ya lo dije, lo que nos ha contestado a Solán y el Partido Popular hasta entonces. Vamos a la réplica a la cuestión de legalidad, no va a dar tiempo en un minuto, así que continuaré después con ella. Aquí hay cuatro, digamos, niveles de legalidad: normativa europea, estatal, autonómica y local. La normativa europea a la que se apela dice así la Directiva de Políticas del Agua. Le leo solo una parte. El abastecimiento de agua es un servicio de interés general. Esto es muy importante porque una siguiente directiva, la Bolkestein, dice: la presente directiva no trata de la abolición de monopolios prestadores de servicio. Y dice en su artículo 17, esa directiva, Bolkestein, lo leo literalmente, que no será la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior relativo a la libre prestación de servicio a los servicios de interés general, y dice de manera expresa en su apartado D, los servicios de distribución y suministro de agua y los servicios de aguas residuales. Lo mismo dice la normativa estatal cuando habla de la competencia, que las previsiones del presente capítulo no se aplicarán a las conductas que resulten de aplicación de una ley. ¿Qué ley? La Ley Canaria de Agua, que después le leeré también algún párrafo más de lo que dice la Ley Canaria de Agua y de lo que dice la normativa local, que ampara la total legalidad, porque sería de género tonto pensar, y a Solán de tonto no tiene nada, de manipulación con este asunto, sí, y mucho, porque lo peor es que faltan a la verdad a sabiendas de que lo hacen, porque esto ya se lo hemos explicado muchas veces, y el gobierno no va a aprobar planes hidrológicos en contra de sus propias normas. Joel Delgado y el Partido Popular ha sido parte de ello. Susana, le hablaba antes el presidente que por qué no movieron ustedes ficha con anterioridad. Lo he comentado y lo he señalado antes. Sin lugar a dudas, la Ley de Agua de Canarias es del 90 y a posteriori hay posibilidades, como cualquier norma, de modificar. Por tanto, lo he apuntado, lo he señalado, no me voy a retener en ese punto. Pero sí, por supuesto, apuntar y señalar, vamos a ver, un servicio, una gestión pública excelente. No, por favor, lo he apuntado, lo he señalado. Estos grupos que tenemos aquí enfrente, los gestores actuales del Cabildo, gestores en su momento, grupos políticos, gestores en su momento de Inalsa, han estado embargados. Sus consejeros han estado embargados. Por tanto, la gestión pública del agua, nefasta, nefasta. Y yo, a diferencia de lo que comentaba Joel, por supuesto, quieren enmendar esa mala gestión, ese gran problema, modificando, o mejor dicho, eliminando en su totalidad a las plantas desaladoras. ¿Qué pretenden? ¿Que el sector industrial enmende y subsane los errores del pasado? Hemos de recordar, yo creo que todos tenemos estos datos, pero me gustaría que el presidente, seguramente que tiene datos actuales del 2016, nos puedan decir al sector industrial, a los ciudadanos, en cuánto están las pérdidas. Margen de obra hay, sin lugar a dudas, para un régimen tarifario equilibrado, coherente. Yo suelo apuntar que en los 5 años, del 2007 al 2011, las pérdidas en euros supusieron más de 85 millones de euros.
una media anual de 18 millones de euros. ¿Eso qué es? ¿Significa tener que cerrar las plantas para que se enganchen a la red y enmendar esas pérdidas? ¿Enmendar esa deuda? Esos 100 millones que ha tenido que pagar o abonar la empresa pública Canal Gestión para adquirir, ¿no?, o ser la adjudicataria en el negociado, a costa de las el futuro cerramiento o eliminación de plantas desaladoras. No. El modelo público y privado es compatible con una gestión eficiente del sistema. Abrimos de nuevo turno de 2 minutos. Comenzamos ahora por Pedro Sanginés. Agravio comparativo con otras islas es otro de los argumentos que se plantean. También margen tarifario. ¿Qué repercusiones puede tener que muchos de estos complejos alojativos ahora tengan que engancharse a la red pública y, según ellos, sufrir una subida de tarifas? Usted me va a permitir que yo continúe con la cuestión de legalidad que tanto se ha atacado. Gestión nefasta, sí, por supuesto, de acuerdo, en el pasado, pero no desviemos el debate. Es claro que la ley permite autorizarlas, pero también permite prohibirlas, y es a lo que vamos. Normativa autonómica, ley de aguas. Todos los actos, negocios jurídicos de gestión de las aguas se ajustarán a la planificación hidrológica. ¿Qué planificación? La insular. Artículo 89 de la ley de aguas. Los consejos insulares, atendiendo en su caso a lo establecido en la planificación, autorizarán o no la instalación de plantas industriales. Segundo amparo. Reglamento de dominio público hidráulico, aquel a que usted hacía referencia sobre los monopolios. Le faltó leer el final. Decía, efectivamente, no puede haber monopolio, salvo que la solicitud sea contraria a la planificación hidrológica, la insular, por eso se permiten. ¿Y qué más decirle al respecto? Plan hidrológico de Canarias, 2001. Esto es para toda Canarias. Hablando de la desalación, considerando en cada caso la conveniencia de fomentar o desalentar la implantación de las plantas individuales destinadas a la autoproducción. Quiero decir con esto que, por supuesto, por supuestísimo, que se permite, haya amparo legal para lo que ha sido así durante estos últimos 30 años y ustedes parece ser que no se habían enterado hasta antes de ayer. Quedan 45 minutos. Miren, lo cierto aquí es que en Lanzarote debe haber como más de 300 complejos turísticos y todos pagan el agua industrial. No solamente esos casi 300, salvo 48, de los que legales no hay ni media docena de las que hoy están. Es que cualquier hijo de vecino, este lugar en el que aquí estamos, una carpintería, una cafetería, una peluquería, una oficina, una segunda vivienda, todo el mundo paga el agua industrial y ellos no tienen la oportunidad de tener una desaladora, y claro que sí que sería un privilegio para unos cuantos. El cambiar ese estado de las cosas supondría, como después veremos, inevitablemente disparar de manera desorbitada el precio del agua doméstica, que es de las más baratas en Canarias. Bien es cierto que la turística no es de las más baratas y eso hay que asumirlo, pero ha sido así siempre y no es nada nuevo. Susana, tu turno. En este caso vamos a dejar a un lado el tema de las tarifas, precios y la comparativa también con otras islas para saber si efectivamente existe un agravio comparativo entre Lanzarote y otras islas en la aplicación incluso de los precios del agua. Pero ¿qué les impide engancharse a la red pública? Es que tengo que contestar ineludiblemente a esta pregunta, haciendo mención obviamente al equilibrio. Primero, lo que ha impedido en todos estos años el sector turístico, el primer hotel pues puede hacer precisamente 50 años, 45 años, 50 años cumple la Tiñosa, ¿no? Aniversario, pero vamos, por lo menos desde hace 40 años, y en Costa Teguise de 30 años para acá, 35, no había una red de abastecimiento. Es decir, y establecimientos que pueden denominar, que yo no voy a entrar en la regularización, la regularización necesaria, y si unos cumplían o no cumplían, se verá sobre la mesa, se están tramitando, pero en cualquier caso lo que sí puedo decir que ese Cabildo y a través de INALSA han firmado convenios con muchos complejos porque era imposible el abastecimiento. También en consejos insulares se ha dado el visto bueno a mantener las plantas, todas las 48, las 50 o las 70 que pueda haber abierta, a mantener en una situación de emergencia hídrica. ¿Por qué no hace 5 años o 3 años el Consejo Insular instó al Gobierno de Canarias a cerrar las plantas? No, nos interesa. La situación en ese momento es similar o no a la de ahora, pero había 60, 70 plantas, según el Consejo Insular de Aguas, abasteciéndose, una planta abasteciéndose para el autoconsumo. Necesario, no solo necesario para esos propios complejos, necesario para la isla. Declaración de emergencia hídrica. Por tanto, no podemos echar la vista atrás. Hemos de mirar el pasado y eso tiene que ver por qué no nos enganchamos o por qué no es de interés
engancharse a la red pública? Pues precisamente por el régimen tarifario. Efectivamente, Lanzarote es la segunda isla con la tarifa industrial más cara. Industrial para todos, efectivamente, la más cara. Según el informe también realizado por el Consorcio del Agua, la doméstica es la más barata. No digo si sea justo o no sea justo, lo que sí digo es que es un régimen tarifario desequilibrado, donde el diferencial entre el doméstico, la tarifa doméstica y la industrial es la más elevada. Diferenciales que pueden ir de 16 céntimos, 0,16, a 0,28, a 0,64, 1,33 en Fuerteventura, depende del municipio, y 2,31, la diferencia, el margen diferencial, 2,31 euros diferencial entre la tarifa industrial. Por tanto, hay un margen espectacular, y si no, invito a que el presidente también del consorcio insular, hagan público el informe de gestión del consorcio y, por supuesto, Canal Gestión está obligado como empresa de gestión pública a publicar también su informe. Joel Delgado, preparamos en este caso la calculadora y también la memoria. Luego vamos a ver unas gráficas y lo vamos a poder entender un poquito mejor entre lo que dice Susana y la réplica, en este caso también, de los integrantes en el grupo de gobierno. Tu turno, 2 minutos. Sí, bueno, el presidente aludía antes para justificar su posición a razones de interés general. Pero mire, razones de interés general y servicios de interés general es también la luz. Y sin embargo, en la luz sí se permite distintos distribuidores de la luz. Por tanto, ¿por qué no aplicar el mismo criterio para el agua y para el servicio integral del agua? Yo creo que ese es el modelo que hay que seguir. Y mire, señor presidente, a usted cuando no le interesa hablar del pasado lo omite, como ha hecho hoy, y no da explicaciones sobre lo que ha sucedido con Inalsa, que es consecuencia directa e indispensable para que estemos en la situación en la que estamos. Eso no se le escapa a nadie, señor presidente, ni siquiera a usted. Y por tanto yo sí que explicaría o esperaría, por su parte, alguna explicación sobre lo sucedido sobre Inalsa y la responsabilidad que algunos mantienen con respecto a esa empresa pública. Hombre, y señor presidente, que ustedes nos hablen de mantener la legalidad o estar sujetos o no a ella, cuando el apartado 2 del artículo 4 de la Ley de Aguas de Canarias, precisamente del año 90, en el Parlamento de Canarias se aprueban, se modifican, se cambian las leyes, ellos tampoco han modificado esa ley. Ellos tampoco han hecho nada por cambiarla. Antes reprochaba a Solán y al Partido Popular no presentar alegaciones en su momento. Bueno, pues que del año 90 ellos tampoco han hecho ninguna regulación nueva con respecto a ese sentido. Y hay que recordar lo que dicen los dos apartados, concretamente el 4 y el 5, que contiene los siguientes principios reguladores de la materia, señor presidente y señor vicepresidente. Planificación integral, básicamente insular, que compatibilice la gestión pública y la privada del agua con la ordenación del territorio, la conservación, protección y restauración medioambiental. Y es que el 5 va todavía más allá, la compatibilidad del control público y de la iniciativa privada respecto de los aprovechamientos hidráulicos. Más claro, nunca mejor dicho, el agua. Y termino ya con una pequeña cuestión. Cuando se habla de legalidad, presidente, esperemos que se aplique para todo el criterio, y el Cabildo Insular de Lanzarote, bajo su presidencia, no está en condiciones de garantizarla. Solo hay que recordar lo que sucede con Montaña Roja, solo hay que recordar lo que sucede con Inalsa y solo hay que recordar los líos judiciales en los que estamos también con la Cueva de los Verdes. Por tanto, en materia de legalidad, o cambien ustedes de asesoramiento jurídico o hagan ustedes un esfuerzo de pedagogía por explicarnos mejor todo aquello que ustedes entiendan conveniente. José Juan, Solán ha impugnado el plan hidrológico y dice porque introduce una restricción de derechos que para nada se contiene en la legislación autonómica, lo ha explicado en varias ocasiones Susana, y además viene a definir autoconsumo como derecho adquirido. ¿Qué dicen ustedes? No, en absoluto. De la normativa, de la parte de la normativa leen solamente lo que les interesa, pero miren, yo lo que les quiero es intentar de aclarar a los ciudadanos de la isla de Lanzarote, a esos 150.000 residentes, a la industria turística, que el modelo no se puede poner en riesgo. El modelo tiene que ser y garantizar la distribución en todos y cada uno de los rincones de la isla de Lanzarote, por insignificante que sea el municipio o pequeño que sea el pueblo, nosotros tenemos que ser capaces de suministrar agua, agua de calidad y garantizárselo a esos ciudadanos, al igual que debemos de ser capaces de garantizar el agua a la industria turística, pero a toda la industria turística en su conjunto. Y cuando hablo de la industria turística, hablo de 454 establecimientos hoteleros y extrahoteleros que hay en la isla de Lanzarote al día de hoy,
Y estamos hablando que lo que representa y lo que defiende la patronal a Solán, y yo entiendo a Susana, a usted le paga a Solán y usted tiene que defender los intereses de quien le paga, es así. Pero miren, ustedes están defendiendo los intereses de 40 establecimientos hoteleros, 40 plantas que, les vuelvo a repetir, están en la más absoluta ilegalidad. Y le digo también que no todos están en igualdad de condiciones, que hay alguien que en su día se tuvo que hacer la infraestructura y que tiene derecho a amortizarla si no lo ha hecho en los años que ha transcurrido. Pero eso no significa que puedan hacer lo que les da la gana y sin ni siquiera darle traslado al Consejo Insular de Agua, colocar un contenedor en el retranqueo del hotel o en la zona jardinada y ponerse a producir agua como les viene en gana. Eso no es así. Por lo tanto, garantizar el agua, garantizársela a todos, a los grandes empresarios y a los pequeños empresarios en igualdad de condiciones, y también mejorar la gestión en cuanto a el consorcio. Y la gestión del consorcio se ha venido mejorando en los últimos años, admitiendo que en todo se han cometido errores, y se ha venido mejorando en los últimos años con una inversión que está a la vista de todos en la isla de Lanzarote de 50 millones de euros, pero que no solo es la inversión de 50 millones de euros que ya prácticamente está toda ejecutada. Recordarán el FEDECAN del Gobierno de Canarias del año 16 y 17. La isla de Lanzarote ha optado por el 50% aproximadamente, el Cabildo Insular de Lanzarote, llevarlo a depuración, reutilización y energías renovables, porque todo forma parte del ciclo integral del agua de cara al futuro para tener una estrategia clara de agua pública en la isla de Lanzarote. Tiempo de réplica. Como 3 minutos de réplica, ¿no? Vamos a ir contando y ya le vamos a... Bueno, mire, don Joel, ¿por qué no hacemos lo mismo, liberalizamos, que con la luz? Porque con la luz se disparó el precio en este país, que es lo que ha permitido el Partido Popular, y a lo mejor a usted le gustaría que ocurriese con el agua. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque a diferencia de la luz, es lamentable que usted como senador no lo sepa, las competencias sobre el ciclo integral del agua, por ley, son competencias municipales. No pasa eso con la luz, y si es así con el agua. Y el agua para consumo doméstico tiene que ser una concesión, y para autoconsumo tiene que ser una concesión, una concesión, y para autoconsumo debe ser una autorización administrativa, que es distinto. Nada tiene que ver el agua con la luz, aunque veo que a usted le gustaría. Y mire, la Cueva de las Verdes nada tiene que ver con esto. ¿Usted sabe lo que sí tiene que ver? Y usted puede hacer esto, que ustedes están viendo, es una gráfica de cómo ha descendido las ayudas a la desalación en este país en los últimos años. Un 77% desde el año 2005. A partir de esta rayita gobierna el Partido Popular y sigue bajando. Hemos pasado de 3,5 millones de euros que venían a Lanzarote a apenas 600.000 euros. Tal vez usted pueda hacer algo para que el Partido Popular retome lo que ha venido hurtando, si se quiere, como derecho, salvo en las ciudades, si no me falla la memoria, de Ceuta o Melilla, debe ser por el color político de las mismas. En cuanto a la representante de Solán, que esta situación es similar a la de hace 5 años. Yo no sé dónde ha estado usted estos últimos 5 años, señora presidenta, se lo digo con todo cariño. Dice que no podemos echar la vista atrás, debemos de mirar al pasado. Usted sabe lo que ocurre, que ahora sí que estamos en disposición. Y lo que ocurre, y después supongo que hablaremos de precio, es que el agua industrial supone el 70% de la facturación total del sistema, y el agua doméstica supone apenas el 24%, siendo muchos más los usuarios. Es decir, en cuanto a número de usuarios es justamente al revés. Y si se cayese del sistema la facturación industrial, especialmente los grandes consumidores, inevitablemente habría que subir el agua. Pues no recuerdo ahora cuántos son los miles de asociados que hay en la isla de Lanzarote y vecinos, pero esa es la responsabilidad de un cargo público, como usted comprenderá, velar porque no se dispare el precio del agua doméstica, y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, 2 minutos, porque ha consumido más o menos eso el presidente, así que alargamos un poquito más en lo que viene a ser la réplica y las matizaciones, porque aquí es donde está el debate. Susana. Insistir y subrayar, es decir, invito al presidente del Cabildo, al presidente del consorcio, a hacer pública las cuentas, a hacer pública la gestión del consorcio. A Canal Gestión igualmente. El problema no es cuántos establecimientos están enganchados o no a la red industrial. Si tuviésemos una tarifa como Tenerife, o como Gran Canaria, el sur, o como digo, Tenerife Sur, a 1,30, seguramente serían muchos establecimientos con plantas de desaladoras. No tendría que venir el Consejo Insular a cerrarlas o a estar el cierre, no, cerrarían. Simplemente se ponen las plantas desaladoras, os han puesto en su momento
sin lugar a dudas, porque era necesaria el agua. En primer lugar, con unas inversiones importantes. En segundo lugar, porque además, si yo tengo una instalación que me permite ser más competitivo, sin lugar a dudas, voy a por ello y lo voy a mantener. Nosotros, señor vicepresidente, Juan, independientemente de quién sea la presidenta o el presidente Asolán y sus empresarios que lo conforman, lo que tenemos muy claro cuáles son nuestros estatutos y uno de nuestros objetivos y nuestros fines. Sin lugar a dudas, defender el interés y la competitividad del sector turístico, y en general turístico, en este caso también el industrial, por ser obviamente las mismas tarifas. Aquí no defendemos a 40, ni a 30, ni a 50. Independientemente de qué situación individual pueda estar cada establecimiento, lo que nosotros estamos defendiendo es que el marco regulatorio, el plan hidrológico, esté alineado con la ley de agua de Canarias. Independientemente de que el debate y en los juzgados estará si se permite o no se permite o la interpretación que cada uno pueda hacer. Sin lugar a duda, permitir se puede permitir. Y la postura del presidente, hemos de recordar que en el 2011 era otra sin lugar a dudas, donde se permitía o instaba, obviamente, a que conviviesen el autoconsumo con la gestión pública. Por tanto, no defendemos a 40 establecimientos, ni a 30, ni a 50. Y es importante que corrija y no confunda a la ciudadanía, ni al sector turístico. Porque nuestras alegaciones, en todas las que hemos presentado desde hace años, en ningún momento aparece ni solicitamos la regularización ni de 30 ni de 40. Solicitamos que el marco del plan hidrológico, el marco por el cual obviamente se deben conceder o no las autorizaciones, permita el autoconsumo. Por tanto, no confundamos a la ciudadanía. Y sin lugar a dudas, lo que debemos pretender con nuestros gestores políticos, gestores públicos, es que tener un destino, ya no solo turístico, sino motor económico, además, que hace que hayamos incrementado exponencialmente el PIB, no solo en Canarias, sino en esta isla, gracias al ser competitivo y poner las bases, y entre ellos son los precios, las tarifas, para que una industria sea competitiva. Y a lo mejor, como digo, no habría que instar a cerrar o clausurar las plantas, sino que las mismas empresas verían más rentable y ser más competitivos enganchándose a la vez y pagar unas tarifas adecuadas. Turno en este caso para escuchar al Partido Popular. Señor presidente, con todo el respeto que me merece la institución que usted preside en este momento, la titularidad no tiene nada que ver con el interés general del servicio público. O sea, no tiene nada que ver quién gestione el servicio público. Lo importante es si está declarado o no como interés general y garantizar que ese servicio se preste. Y además, lo que se tiene que garantizar ya en base a normativas europeas, estatales, regionales, es la compatibilidad del modelo, señor presidente. Es decir, la compatibilidad del modelo, conjugar esas dos opciones, que es perfectamente compatible en la situación en la que nos encontramos. Mire, y además, señor presidente, yo no sé si usted omite cosas con algún tipo de intención, de desgaste, pero le voy a decir una cosa, es decir, el régimen tarifario de la factura de la luz nada tiene que ver con el gobierno del Partido Popular, tiene que ver con el déficit tarifario provocado por las ayudas a las energías renovables del año 2006. Vamos a ver si explicamos las cosas tal cual son y no tal cual nos gustaría que fueran. Y mire, señor presidente, un traje a medida. Eso es lo que le han hecho ustedes a Canal Gestión, un traje a medida. Han ido al sastre y le han dicho, mire, como no nos gusta el primer traje, que era infumable, permítame la expresión, del primer concurso público de la gestión del agua, como era infumable, inasumible por ninguna de las empresas, ustedes hicieron un traje a medida a Canal Gestión, del que, por cierto, no se conoce nada porque hay estas asociaciones que están pidiendo los anexos del contrato y ustedes llevan sin comunicárselo y sin trasladárselo muchísimo tiempo. Pero es que le digo más sobre este asunto. Mire, Canal Gestión lleva 4 o 5 años sin dar cuenta ni de las pérdidas, ni las pérdidas de gestión del agua, cuando se pierde en el abastecimiento, no ha dado cuenta del nivel de ingresos que está generando, no ha dado cuenta de nada de eso porque nada se conoce. Y sí sería bueno que lo tuviéramos en cuenta. ¿Por qué? Porque es una empresa. Hay que tener en cuenta que Canal Gestión es una empresa y que no viene aquí con la fórmula de la varita mágica. Aquí viene a sacar dinero y a sacar recursos. Y ha conseguido pagar la deuda de proveedores que tenía, en este caso Inalsa. Hacer una inversión, una potente inversión de 50 millones de euros para el abastecimiento de agua, sin tocar las tarifas. Pero es que lo que no decimos es que el año que viene, en el contrato, sí se recoge ya la subida de las tarifas, o por lo menos que se le permita a Canal Gestión la actualización de las tarifas. Yo no sé con qué cara se quedará la primera institución en el próximo ejercicio económico, pero sin duda alguna veremos cómo se incrementa, tanto en la doméstica como en la industrial, la factura del agua. Porque, señor presidente, ¿verdad que ninguna empresa viene a dar perras a 2 duros? Pregunta en el aire que puede contestar en este caso también el vicepresidente primero del Cabildo. 2 últimos minutos para terminar este bloque. Nos tenemos que marchar a la publicidad y después hablaremos de los precios, porque ahí también está la clave de parte de este debate. José Juan.
Sí, vuelvo a ratificar lo mismo porque no quiero confundir. Quiero que quien nos escucha sepa lo que le quiere transmitir. El Partido Socialista siempre ha tenido claro desde el PIOL del año 91 que el ciclo integral del agua en la isla de Lanzarote debe de ser público y que debemos de garantizar el agua a todos los ciudadanos de la isla de Lanzarote. Eso es lo que queremos. Si permitimos que cada cual monte su chiringuito, monte su planta potabilizadora privada, si cada cual lo monta, que tendrá que recurrir a la autorización del consorcio, que es lo que no tienen, en lo que usted representa, no tienen nada de nada. Algunas lo tuvieron en su día, las que tuvieron que hacer la inversión, que respeto los que han hecho la inversión, pero que son unos pocos. Son los que estaban en los planes parciales que se tramitaron en la época. Y estamos hablando que serán 5, 6, 10 o las que del montante total. Por lo tanto, no todos están en igualdad de condiciones porque alguien ha hecho una inversión y debe de amortizarla, pero quien no ha hecho nada, estamos en la obligación de clausurarlos, porque no es cierto que han instalado esa planta porque Inalsa o el consorcio no tenía capacidad de suministrarle, les suministraba. Hay muchos de ellos que se les suministraba desde el consorcio y desde Canal, y por su cuenta y riesgo han montado en el retranqueo del jardín, que los conozco con nombres y apellidos, y estamos en la obligación de mejorar ese servicio público y de seguir luchando y no estar perdiendo el tiempo en discusiones, seguir luchando para conseguir la inversión pública necesaria para ser competitivos de cara al futuro. Bueno, pues ahí queda la intervención en este caso de José Juan Cruz. Tenemos que marcharnos brevemente a publicidad, apenas un par de consejos y regresamos con varias preguntas. La básica, ¿es más barata o más cara el agua pública en la isla de Lanzarote? Y si es cierto que el precio más caro precisamente en lo que paga la industria turística repercute en positivo en la tarifa más barata que pagan los ciudadanos. En unos minutos estamos de vuelta. Estamos de regreso en este debate especial sobre el agua, un elemento que siempre genera muchas distorsiones, ¿no? Pero estamos intentando arrojar un poquito de luz y sobre todo interpretar los datos y la propia normativa, que ya saben, de diferente rango competencial desde distintas perspectivas, en este caso tanto políticas como empresariales. Así que turno en este caso para el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés. Bueno, yo quisiera decir que no es necesario que nadie nos invite a hacer públicas las cuentas del consorcio de Inalsa porque es obligación que lo sean, por lo tanto no es necesaria la invitación y lo son o lo serán. En segundo lugar, es falso que no se hayan facilitado los anexos de los contratos. Joel, usted ha oído campanas pero no sabe de dónde vienen. Se está refiriendo usted a las actas de negociación que nos pide Asolán, que no se han facilitado por aquello de que afecta a terceros, al menos hasta el día de hoy. Y mire, no se va a subir el agua el año que viene. Se va a subir porque es lo que contamos desde el principio con luz y taquígrafos, el IPC más el 1% al cuarto año. No hemos engañado absolutamente a nadie con esto. Mire, en esta isla pagan unos 250 establecimientos turísticos el agua turística. Son 48, la mayoría ilegales, las que no lo hacen. Y pagan todos los vecinos de Lanzarote, que tienen una segunda vivienda, tienen una panadería, una cafetería o una oficina. Y esas 48, si nosotros podemos, también van a pagar, a pesar del Partido Popular y a pesar de Asolán. Y anuncio desde ya que vamos a iniciar, ahora sí, porque estamos en disposición de suministrar los expedientes tendentes a la clausura de esas plantas desaladoras. Susana. Vale, gracias, Ursula. Muy rápidamente, porque me tocaría casi dos réplicas. Por un lado, vicepresidente, presidente, lo que Asolán defiende, insisto, subrayo, no son a 40 establecimientos, ni defiende situaciones que puedan ser irregulares. Aquel que ha puesto, como puede apuntar el vicepresidente, un cajón y ha metido ahí una desaladora. No, defendemos, en primer lugar, un marco jurídico que lo permita, porque la ley lo permite, gestión pública y privada. Y todas las islas contemplan en sus planes hidrológicos esos preceptos, la compatibilidad pública y privada. Lanzarote quiere salirse y quiere ser una isla diferente.
en vez de potenciar desde las instituciones públicas y los gestores públicos y políticos precisamente una competitividad para la industria en general. Y se insta, entre otras cosas, con unas tarifas y unas tasas, recuerdo que son tasas acordes, ¿no? Por otro lado, por tanto, subrayo, no defendemos a 40, defendemos un marco regulatorio y, por tanto, regularizar aquellas que en su momento sí tuvieron autorizaciones. En segundo lugar, información pública. Presidente, no, nosotros hemos instado, y también desde el Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias, hay una resolución en firme en el mes de mayo donde se les insta a entregarnos copia, no solo del contrato, sino todos los anexos al contrato que forman parte inherente del contrato. Y les digo que a fecha de hoy esta asociación no ha recibido esos anexos. No solo que nos los haga llegar en copia también al Comisionado de Transparencia, sino además le invito y le insto a que los haga público, para que toda la ciudadanía contemple y conozca esos anexos. Las cuentas, estamos esperando con cuentas del consorcio y cuentas del Canal Gestión. Tenemos una magnífica web y yo entré esta mañana y puedo decir que no vi ninguna cuentas públicas. Tiempo para Joel. Mire, voy a contestarle brevemente al vicepresidente del Cabildo del Partido Socialista. Mire, el Partido Socialista no tiene claro cuál es su modelo, señor vicepresidente. Usted afirmaba antes que sí, pero yo le digo que no. Y le digo que no porque la hemeroteca está ahí, maldita hemeroteca, que dirían algunos, ¿no? Ustedes con la boca grande defienden el servicio público del ciclo integral del agua, pero con la pequeña aprueban en Consejo de Gobierno y en el Pleno del Cabildo la privatización del servicio integral del agua. Ustedes lo han hecho. Además, es como lo denominan ustedes cuando hablan de gestión indirecta cuando se refieren al Partido Popular. Es como lo llaman ustedes, gestión indirecta. No, ustedes lo llaman privatización, que es lo mismo que ustedes han hecho con Canal Gestión, que antes era una empresa pública y ahora es una empresa privada, que viene aquí a sacar un rédito económico. Si no, no se hubiera presentado, pero es que es de Maduro, permítame la expresión. Y señor presidente, si tan transparentes son, ¿por qué han tenido que recurrir algunas asociaciones al comisionado de la transparencia del Gobierno de Canarias para hacerse con determinados informes o anexos al contrato? Esa es una pregunta que le lanzo. ¿Y por qué no sabemos el nivel de pérdida del abastecimiento del agua que tenemos con Canal Gestión? ¿Y por qué no sabemos más datos económicos sobre la empresa en función de los ingresos, de las pérdidas? ¿Por qué no los tenemos? ¿Por qué es que no los tenemos? Pues diga usted a los ciudadanos dónde lo pueden localizar para que los ciudadanos vean dónde está colgada esa información. Porque sencillamente, señor presidente, ya terminó hablando del coste del agua. El coste del agua no puede recaer, en mi humilde opinión, todo sobre el sector industrial, que es un sector fuerte, pujante, al alza, que no nos ha dado ninguna sola tristeza en los últimos años y que la política que ustedes mantienen al cabo lo que hace es restar competitividad a nuestro sector económico principal. José Juan, el Partido Socialista es cierto que no sabe qué tipo de modelo quiere, al menos en el ámbito de la producción, distribución y instalación del agua. Hoy vinieron con el objetivo de confundir. Primero les quiero aclarar que ustedes como gestores privados y gestores de lo público tienen perfectamente claro cómo funciona y cómo se aprueban las cuentas anualmente, las de la empresa y las de las instituciones públicas. Hay que aprobarlas anualmente y saben ustedes que eso es así. En cuanto al modelo, el modelo lo hemos tenido perfectamente claro desde siempre y el modelo que defendemos está amparado en el marco jurídico que tanto recurren ustedes a ello. Nosotros también nos amparamos en el marco jurídico, pero miren, nosotros queremos que el agua sea una oportunidad para todos. Una oportunidad para todos, para garantizarle a los 150.000 ciudadanos de la isla de Lanzarote, y para ello estamos trabajando en planificar las inversiones necesarias en el presente y en el futuro, porque pretendemos que el agua siga siendo pública. Lo que ha hecho el Cabildo, el Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote es una concesión por un tiempo determinado, que tienen que ejecutar unas inversiones y que esas inversiones son patrimonio de la isla de Lanzarote, patrimonio de sus ciudadanos, no de lo privado, patrimonio de los ayuntamientos y del Cabildo. Y eso es así, y eso hemos defendido y seguiremos defendiendo. Se nos acaban los minutos y tenemos que centrarnos en la pregunta que le puede interesar a muchos de los que nos estén viendo en este momento. ¿Está el agua más cara en Lanzarote que en otras islas? Vamos a ver, presidente, unos gráficos, porque ustedes además en un estudio del consorcio aportaron, eso que estamos viendo ahora en pantalla, ¿no? Bueno, es un estudio del consorcio basado en datos publicados
por los respectivos boletines de los precios del agua en Canarias. Esto es así, no es lo que el Cabildo quiere, esto ya es así y esto es lo que Asolán, el Partido Popular y Ciudadanos quieren quebrar, que Lanzarote tenga el agua más doméstica, más barata de Canarias. La primera gráfica es una comparativa de las principales ciudades de Canarias, Las Palmas, Puerto Rosario, La Laguna, Santa Cruz y Telde, y la línea de abajo, la roja, la más barata, hasta los 40 metros cúbicos, es el precio del agua en Lanzarote. Si nos vamos a la siguiente gráfica, hacemos una comparativa con Fuerteventura, donde hay municipios donde existe una concesión, precisamente son empresas también las que gestionan determinados municipios turísticos. Pues bien, en esta gráfica comparativa con Fuerteventura, igualmente la gráfica de abajo es la del consorcio, mucho más barata que la del consorcio de Fuerteventura, y eso que allí no se sube hace 20 años, La Antigua, La Oliva o Pájara. Esto es lo que quiere quebrar. Y esta es otra estudio, no estoy viendo ahora los minutos, me lo pueden quitar, pero lo apunto a cámara, porque dirán que eso lo hizo el consorcio, digo que son precios públicos. Esto está hecho por la Universidad de La Laguna y por Teideagua. La última gráfica de abajo, la verde, es igualmente el precio del agua en Arrecife, comparada igualmente con otras grandes ciudades de Canarias. El agua doméstica más barata, pero le diré más, es que lo de la turística que usted dice no es cierto, o al menos no es del todo cierto. Le voy a dar precios que aquí están también oficiales. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria el precio del agua industrial es de 3,1, más cara que en Lanzarote a partir de 28 metros cúbicos, que en agua industrial o turística pues es absolutamente frecuente. Santa Lucía de Tirajana, 2,99, más caro. Morrojable, 3,04 el metro cúbico de agua turística. He dicho y sostengo que si se cae el 70% prácticamente de la facturación, que es el agua industrial, evidentemente habría que compensar y disparar el precio del agua doméstica, y eso es algo que no voy a permitir porque son 50.000 los usuarios en la isla de Lanzarote y apenas un medio centenar los grandes consumidores que usted, cuyos supuestos derechos usted pretende defender. Y con esto termino. Y ello, amén de otros problemas desde el punto de vista medioambiental. Imagínese usted que ese día de Lanzarote, con 300 emisarios del Salmuera y convertidos absolutamente descontrolados, o como ha propuesto algún grupo de manera disparatada, ciudadanos, que vertiesen en la red un 20% de las lavadoras privadas. Esto es imposible porque no había trazabilidad del agua desde el punto de vista sanitario, ¿no? Susana. En cuanto al vertido de Salmuera, voy a ser muy breve. Es decir, la ley medioambiental y los reglamentos y decretos pertinentes contemplan, obviamente, y lo que contemplan, obviamente, el vertido de desaladora, así como contemplan el resto de planes hidrológicos. Esto no es una novedad. Por tanto, es posible, obviamente, tener plantas desaladoras y que cumplan, obviamente, la normativa medioambiental, que eso es lo que tiene que procurar el plan hidrológico, evaluar y autorizar o no, no en base a si me apetece o no me apetece un monopolio, sino si cumple o no se cumple técnicamente, medioambientalmente, con las características recogidas en esa planificación insular. Bien, en cuanto a las tarifas, por supuesto, rotundamente, y supongo que el Partido Popular o cualquier otro grupo o asociación que defienda la compatibilidad pública y privada, aquí no pretendemos ni queremos romper, y me alegro, ¿no?, que presuman, ¿no?, del agua más barata cuando los costes de la desalación son tremendamente más elevados que las técnicas o la metodología de abastecimiento de agua de otras islas. O sea, tenemos los costes más elevados y la tasa doméstica más barata. Me alegro que presuman, ¿no?, de ello. Yo lo que voy es al diferencial entre la tarifa doméstica y la industrial. Y para nada estamos diciendo de que ni el sector industrial ni el sector doméstico o la tarifa doméstica tenga que soportar, como digo, e insisto, la nefasta gestión a la que no quieren aludir ni poner sobre la mesa, simplemente presumir del presente y del futuro. No, presidente, vicepresidente, como les digo, las tarifas están basadas obviamente son tasas y tienen que cubrir unos costes. Recuerdo, insisto, el precio medio, las pérdidas medias en euros en los últimos, hasta el año 2011, me gustaría tener el dato del 2016, fueron de 18 millones de euros. Usted no alude, presidente, a que es necesaria la tarifa industrial y el enganche de todos los establecimientos para mantener el régimen tarifario doméstico. No, aludan, por favor, a una gestión no solo eficaz, sino eficiente. ¿En cuánto se han reducido las pérdidas? ¿En cuánto están ahora mismo las pérdidas del agua? Sin lugar a dudas, Canal Gestión, en los 3-4 años que lleva, estará haciendo lo imposible. Lo imposible. Susana. Lo imposible por subsanar, pues, 10-15 años de nefasta gestión en Inalsa.
Vaya por delante que el Partido Popular tiene un modelo claro sobre el ciclo integral del agua y nosotros creemos que el modelo que ha optado el Cabildo Insular de Lanzarote de contar con una empresa especializada para el ciclo integral del agua es nuestra razón de ser y de hecho la aplicamos allá donde gobernamos. El problema viene de cómo se otorga ese contrato y de cómo se formaliza toda la negociación. Ahí está el problema. Y con relación a esta última cuestión que estábamos tratando, el tema del coste del agua y de lo que repercute o no en los ciudadanos, mire, yo creo que el señor presidente y el Cabildo Insular de Lanzarote tienen una vista cortoplacista. ¿Y por qué digo que tiene una vista cortoplacista? Porque efectivamente están solo poniendo encima de la mesa el tipo de tarifa o la tasa que tenemos o que se aplica. Y yo creo que hay que ir mucho más allá, o salvo que la directriz o el modelo del Cabildo sea solo tirar de precios bajos y parecer aquí como cualquier cadena de supermercados que se promociona. No. Yo creo que cuando hablamos de un servicio integral, de un servicio público como es el agua, hay que apostar por una cuestión muy sencilla y es la calidad del agua que se suministra en este caso a los ciudadanos. Y puedo coger un ejemplo de calidad y de costes económicos bajos. La propia Comunidad de Madrid tiene las tasas más baratas de agua y tiene un servicio de calidad del agua muy bueno, además muy bien considerado y muy bien posicionado dentro del panorama nacional. Yo hago el ejemplo con las compañías aéreas, es decir, usted puede volar en low cost y sabe cuáles son los servicios y puede volar en una línea regular que cuesta un pelín más y sabe también cuáles son los servicios. Que la gente pueda decidir es lo importante y para eso tiene que haber distintos distribuidores. Si no hay distintos distribuidores, la gente solo irá encausado por el mismo sitio. Y al final, el Cabildo Insular de Lanzarote lo único que tiene que hacer, señor presidente, señor vicepresidente, es garantizar el servicio. José Juan. Sí, vamos a ver. Yo no renuncio al pasado, pero hay que tener muy en cuenta el presente y el futuro. Pero sí le quiero decir a Solán que no vuelva a confundir a la gente. No la confunda y acuérdese del pasado. Usted dice la nefasta gestión de Inalsa en los últimos 10 o 15 años. Miren, recuerda usted, si no se lo recuerdo yo, que en el Consejo de Administración, en el pasado, no todos eran políticos. La parte empresarial estuvo durante muchísimos años presente en el Consejo de Administración de Inalsa. Se lo digo con conocimiento de causa. Compartí consejo de administración con patronales turísticas, con presidentes de patronales turísticas y todo mi respeto. Por lo tanto, no renuncio al pasado, pero sí que queremos que salgan las cosas mejor en el presente y en el futuro. Y como estamos hablando de tarifas, no voy a pisarme en lo que ya se ha dicho en cuanto a tarifas se refiere, pero lo que está claro es que el Consorcio Insular de Aguas debe de garantizar el agua doméstica, debe de garantizar las tarifas, no solo para el consumidor normal, sino para los jubilados, los pensionistas, las familias numerosas, la turística y además también la agrícola y la ganadera. Para ello hay que establecer una política de precios acorde para prestar el servicio de la mejor manera posible. Y para ello se están haciendo muchísimas inversiones. Le vuelvo a repetir lo que le dije anteriormente. Por decisión política de este Cabildo Insular de Lanzarote, las anualidades del FEDECAN del 16 y del 17 están destinadas a mejorar la desalación, la distribución y la reutilización y con cantidades de 25 millones de euros en solo 2 anualidades y que es intención de quien le corresponda tomar las decisiones en las anualidades pendientes del FEDECAN, que son 8, pues seguir en esa misma línea, pero para ello es necesario el ciclo integral del agua conjunto, público, controlado por el Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote y no por unos pocos. Señores, hemos llegado al final de este debate. Lo lamento mucho, pero no tenemos más minutos que compartir. Así que muchas gracias. A modo de conclusión, hoy hemos confirmado que el agua es un bien que supone una importante riqueza y una importante estrategia, ¿no?, para la isla de Lanzarote. Cómo gestionar este bien es una responsabilidad y optimizar los recursos va a conllevar cambios. Esos cambios están por llegar y comprobaremos con el paso del tiempo quiénes de ustedes tienen la razón. Muchas gracias por habernos acompañado a los 4 y a ustedes, por supuesto, por su confianza. Hasta el próximo debate especial. Adiós.